nuestras charlas entretenidas. Les agradezco mucho su participación porque con sus ideas, con sus opiniones, con sus sugerencias, podemos ir incorporando en nuestras charlas entretenidas los temas que a ustedes más les interesan. Les reitero nuestro compromiso de evitar las conclusiones que se derivan de los prejuicios y de los dogmatismos. En nuestra charla anterior, platicamos acerca de la iniciación masónica, hasta el momento culminante en que una persona solicitante deja su condición de candidato y accede a la calidad de aprendiz de masón. Y platicamos que cuando se llega a ese anhelado estado de aprendiz de masón, también se adquiere la posibilidad de trabajar en cualquiera de las logias masónicas del mundo. Y al hablar de las diversas logias distribuidas, repartidas por el mundo, surgió el tema de la organización de la masonería en ritos. Y hoy me propongo platicar con ustedes acerca de los ritos masónicos. Empecemos pues por la definición de rito. El término rito, según los antropólogos, significa la celebración de los mitos, y los mitos se generan para explicar los fenómenos más intrigantes de la naturaleza, generalmente las dualidades eternas y sustanciales, por ejemplo, la vida y la muerte. Hay muchos tipos de ritos. Por ejemplo, hablaríamos de los ritos de purificación, que consisten en pasar a los iniciados, o a los candidatos, o a las personas que van a ser purificadas, por los 4 elementos, o por alguno de ellos, los 4 elementos fundamentales, o las 4 condiciones de la naturaleza, los 4 estados de la naturaleza, o los 4 humores propuestos por Hipócrates, el precursor de la medicina moderna, es decir, aire, agua, tierra y fuego. La purificación por agua, por ejemplo, se puede hacer como ocurre en los bautismos o en las bendiciones de locales que se van a inaugurar, o ceremonias de ese tipo, ya sea por inmersión o por aspersión o por exposición a una corriente sagrada. En fin, hay participaciones del elemento líquido para hacer la purificación. La purificación por fuego consiste generalmente en las danzas alrededor de las fogatas o saltando sobre las fogatas. Ese tipo de ceremonias son las purificaciones por fuego. Hay las de aire. El aire se produce pues por el viento soplando el hierofante al purificado, y pues esto va modificándose, va evolucionando hacia el uso de instrumentos de viento. Por ejemplo, ahí está el uso de los silbatos, de las flautas, de las caracolas, que combinan el viento soplado por el oficiante y sonidos, generalmente sonidos que se consideran agradables para la deidad. Aquí en nuestra región, especialmente en la región mesoamericana, el uso de los temazcales prácticamente acumula los 4 pruebas o los 4 elementos para purificarse: el fuego, el aire y los cantos o sonidos melodiosos. Así que cuando se calientan las piedras y después se vacía en ellas infusiones aromáticas, pues estamos viendo cómo la penetración del purificando al interior de una gruta pues significa como la involución o el regreso al claustro original materno. Estos son los que podríamos mencionar como ejemplos de ritos de purificación. Hay los otros ritos, los de sangre o mutilación, que consisten en sangrías o bien en marcas, azotes, marcas indelebles en la piel, como tatuajes, o como cuando quedan cicatrices por las incisiones, etc. Este tipo de ritos existen hasta la fecha, y algunos tienen antecedentes muy viejos. Hay otros, por ejemplo, los de paso, que mencionábamos, las famosas novatadas o los de matrimonio, los ritos funerarios, los ritos con los que se celebran los acontecimientos de la naturaleza, por ejemplo, la época de siembra, la época de cosechas, los equinoccios y los solsticios. Todos estos son ritos.
Y finalmente hablaríamos de los ritos de iniciación, que tienen como objetivo la transición espiritual de un candidato hacia otro estado espiritual. En fin, esto podríamos considerarlo como la explicación de los ritos. Pero en el argot o en la jerga masónica, el término rito tiene otro significado. Voy a tratar de explicarlo. Decíamos que las logias están distribuidas por todo el mundo y se dice que los aprendices de masón, los iniciados en la masonería, pueden colaborar en los trabajos de cualquier logia del mundo. Hay algunos masones que afirman categóricamente que la masonería es una sola y que los masones se reconocen entre sí como iguales. Pero, y aquí tengo que utilizar la conjunción adversativa horrible, pero, sí, pero no. En la vida real hay algunas dificultades para cumplir cabalmente con esos estatutos. Veamos por qué. En las grandes agrupaciones de masones se unen por lazos de fraternidad y estas agrupaciones son de nivel local o de nivel nacional. Siempre son respetuosas pero independientes unas de otras, estas grandes organizaciones territoriales, y también son independientes pero respetuosas de las ideas, de las tendencias, de las ideologías de los respectivos gobiernos de las zonas en las que trabajan. Y aquí sería bueno aclarar que estas grandes corporaciones se interrelacionan unas con otras de manera prácticamente horizontal, es decir, no hay una jerarquía estamental que sea admitida, reconocida, aceptada universalmente. Esta es otra de las características admirables y a veces inexplicables que diferencian a la masonería de otras instituciones. Es decir, la evidente unidad en la diversidad. Decíamos pues que los grandes acontecimientos sociales en épocas muy especiales de la historia universal se han producido cambios, digamos cismas o unificaciones, entronizaciones o derrocamientos o conquistas o emancipaciones de naciones, de democracias o monarquías. Y casi invariablemente estas se han gestado al interior de las logias masónicas, esto a través de los siglos. Todo eso ocurre aunque la masonería no tiene entre sus objetivos la intervención política como institución. Sin embargo, individualmente cada masón tiende a convertirse en líder de opinión, en adalid de las ideas más progresistas en el campo de cada uno de ellos. ¿Y por qué ocurre eso? Diríamos, ¿por qué es que los masones tienen esa actitud, esa intervención destacada en la sociedad? Pues por el trabajo constante. Al interior de las logias, cada uno de los masones se prepara muy intensamente en forma personal. Así que en los trabajos frecuentes, los trabajos diarios de las logias, se produce una constante discusión filosófica, muy frecuente cuestionamiento ideológico y la aplicación permanente, íntima, de la duda metódica. Esa duda metódica sugerida por filósofos desde la antigüedad, por ejemplo, Agustín de Hipona, allá por el 400 de nuestra era, y mucho más tardíamente, por ejemplo, René Descartes o René Descartes, con su famoso cogito ergo sum en el siglo XVII, por los 1600. Esto hace que la preparación individual de cada masón los convierta en esos adalid de los que hablábamos. Estos grandes partos ideológicos, por supuesto que tienen una repercusión al interior de los talleres. Y como la masonería procura evitar los dogmatismos, no obliga a la unificación de criterios. Esto hace que con mucha frecuencia
se produzcan ideas, ideologías, pensamientos, teorías divergentes y algunas veces hasta contrarias. Y de ahí van surgiendo los grupos, se van generando grupos que para diferenciarse unos de otros adoptan modificaciones, tanto en sus ceremoniales como en sus denominaciones. No sería mi objetivo en esta charla hacer el estudio de la historia universal detalladamente, y aunque en nuestros registros hay cientos de ritos, solamente me voy a referir a algunos de los más conocidos. Por ejemplo, el rito francés, el yorquino, el de Memphis Mizraim, el escocés, el templario, el de adopción. Y pues por razones de lealtad, de cariño y de admiración muy personal, destacaría yo muy especialmente, punto y aparte, al rito nacional mexicano. Estas son las grandes diferencias. Ahora bien, una vez que hemos establecido la razón de que existan estos ritos, también debo decirles que los ideólogos o los miembros de cada uno de ellos adoptan diferencias formales. Les decía yo, tanto en sus denominaciones como en sus costumbres. Pero también al interior de estas grandes corporaciones, de estos grandes ritos que se han producido, también hay divisiones y derivaciones que les han obligado, les han llevado a adoptar en sus nombres algunos adjetivos. Por eso encontramos aceptados, antiguos, modernos, renovados, primitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da una idea de la gran diversidad y del intercambio constante, de la fertilidad del pensamiento que se produce dentro de las logias masónicas. Y por supuesto, hay diferencias y hay cosas que los unen. Les decía yo, alguna de las características más importantes de estas diferencias es que, a pesar de que se interponen o de que se adoptan estas modificaciones en sus usos y costumbres, procuran los ideólogos conservar la identidad universal de la institución masónica. Esto es algo extraordinariamente diferente a otros grupos masónicos. Me propongo que en próxima de nuestras charlas entretenidas les platique yo acerca de estas diferencias y les prometo revelar algunos datos, algunos nombres de personajes que quizá intencionalmente se han ido desdibujando por la pátina del tiempo. Por lo pronto, les agradezco mucho su compañía, les suplico que sigan interviniendo con sus opiniones y sus comentarios por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Les espero en la próxima de nuestras tenidas y por lo pronto, de nuestras charlas entretenidas, y por lo pronto les dejo un abrazo fraternal. Muchas gracias por su atención.